Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. ¿Cómo puede ser que nos ames así, Señor? Solo por tu gracia nos has amado de pura gracia. Dios misericordioso y fiel. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor, tu amor por mí,
Gracias, Señor. En verdad tu amor nos constriñe, nos quebranta tu bondad y tu misericordia y tu paciencia y tu fidelidad. Y es por esa misericordia y esa gracia que podemos presentarnos delante de ti y decirte gracias. Y decirte, Señor, te amo, porque tú me amaste a mí primero. Tú me amaste. Te amo, Señor, y soy deudor a ti por la eternidad. Soy deudor a ti. Gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso de honra, de gratitud. Dale un aplauso, Señor, gracias. Te honramos porque habites en una manera solemne, profunda de nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar, amados hermanos, y preparemos nuestro corazón para la palabra. Milpalta, a todos los que nos ven por Facebook, también los que estamos presencialmente. Vamos a dar en esta noche estos anuncios de los servicios que se están llevando durante la semana. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Todos somos de casa, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Les informamos que los días martes, jueves se lleva a cabo el servicio, el tiempo de oración a las 7 de la mañana y los domingos a las 8:20 de la mañana. También se les informa que el taller de alabanza se lleva a cabo sus clases los días miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Para mayores informes, puede acercarse con la hermana Ana. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche. Con la serie La Carta a los Efesios, esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Les informamos a toda la iglesia que se llevará a cabo el curso prematrimonial, nuestra boda, los días sábados a las 7 de la noche, presencial en Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook. Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los jueves a las 6:50 de la tarde y domingos a las 10:40 en calle Cerrada Calopa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepernagua.
Asimismo, se hace una invitación a servir en la iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana o comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Es importante considerar los siguientes requisitos de iglesia infantil. El niño debe estar totalmente sano, deberá traer cubrebocas, agua, lunch, Biblia, cuaderno, lápices o colores para sus anotaciones. Les informamos que pueden usar el Instituto Bíblico presencial y en línea. Ya iniciamos trimestre con las materias preparándonos para servir, falsas doctrinas, administradores fieles, hermenéutica bíblica, escatología bíblica. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Adriana al finalizar el servicio. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que en la iglesia, el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana, aquí en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, las cuales pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de mujeres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Les informamos que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Ana o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado, cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia. Para mayores informes, favor de acercarse con los hermanos Roberto y Eva Flores al finalizar el servicio. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a hacer nuestra oración. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios. Seguimos con esa carta. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 6. Versículo 1, vamos a la lectura. ¿Estamos ahí? ¿No? Vamos a leer el versículo 1 y así estamos pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría en esta noche para poder entender y comprender su palabra. Dice la palabra del Señor: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias en esta noche, primeramente, Señor, por la vida que usted nos ha prestado en este día, Señor. Le damos gracias porque usted ha cuidado, ha guardado, Padre, nuestra vida, ha tenido misericordia de nosotros. Por su misericordia no hemos sido consumidos hasta estos momentos, Señor. Aquí estamos, Padre, en estos momentos para recibir y escuchar este mensaje que hoy ha preparado, Señor,
En esta hora le pedimos que nos ayude, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender, podamos comprender, Señor, cuál es su voluntad, cuál es el propósito, Señor, de esta enseñanza, de esta palabra, Señor, que íbamos a recibir. Pedimos también por el pastor que hoy nos comparte la enseñanza, que usted siga obrando, Señor, que usted lo siga llenando de sabiduría, que usted lo siga usando, Señor, para ministrar a su pueblo, Señor, para prepararlo, Señor, porque ese es el propósito, Dios. Pedimos que usted siga alumbrando su entendimiento, iluminando, Señor, su corazón cada día, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, sea el que esté obrando en su vida y en la nuestra también, Señor, para recibir, para escuchar y para aprender, para ser instruidos, enseñados, Señor, por medio de este mensaje. Padre, ayúdenos. Aquí estamos en esta noche, Señor, para ser ministrados. Hable a nuestro corazón. Padre, si hay algo que estorbe en nuestro corazón, Padre, le pedimos, Señor, que nos ayude a guardar, a poner atención, Padre, para poder recibir esta enseñanza y así lo podamos obedecer, llevarlo a la práctica, Señor. Ayúdenos, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que nos permite pues estarnos reuniendo, ¿verdad? A pesar de nuevo la situación que estamos viviendo, pero Dios tiene cuidado de todo, como decía la hermana Janet, ¿no? Esto que estamos viviendo es un toque de la misericordia de Dios para volver el corazón del hombre hacia Dios. Muchos no lo entienden así, muchos lo ven de otra manera, pero la realidad es que es la misericordia de Dios, porque sabe Dios que solamente a veces a través de estas circunstancias el corazón del hombre se vuelve a Dios. Y hemos visto como muchas personas se están volviendo al Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Así es, ¿verdad? Y también el Señor está sacando a muchas personas de lugares de engaño y de muchas. Este año es el año del testimonio de Jehová, nos decía el Señor al principio del año, y es una bendición, ¿verdad? Porque podemos ver cómo con mano poderosa el Señor está obrando. Y bendito sea el Señor. Y pues mientras vamos a seguir nosotros con nuestra serie, ¿verdad? La carta a los Efesios. Y hoy el Señor nos quiere hablar muy fuertemente a los padres y a los hijos. Por favor, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1, por favor. El tema de hoy se llama exhortación a los hijos y a los padres. Efesios 6, 1 al 4, por favor. Fíjense, dice Pablo aquí hablando esta parte, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Fíjense que a mí me llama mucho la atención cómo Dios había abierto los ojos del entendimiento de Pablo, que cuando llegaba a algún lugar o se enteraba de lo que estaba pasando en alguna congregación, inmediatamente Dios le ponía el querer como el hacer por su buena voluntad de escribir el consejo sabio de Dios para esa necesidad en esa congregación o en esa iglesia. Y en este caso está escribiendo a la iglesia ¿de quién? De Éfeso, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso, a los cristianos de Éfeso. Y Pablo, fíjense ahora, ¿se dan cuenta cómo enfoca la atención a la relación que hay entre padres e hijos? De eso está hablando Pablo. ¿Por qué? Porque sabe que los hijos tienden a no obedecer ¿a quién? A los padres. ¿Saben que por naturaleza nos rebelamos a la autoridad? Cuando no tenemos a Cristo Jesús, éramos rebeldes sin causa. ¿Cuántos dicen amén? Antes de Cristo, aclaro para los que están ahí conectados. Antes del Señor éramos rebeldes sin causa. Hoy, gracias a Dios, pues ya somos obedientes y seguimos trabajando en obedecer más al Señor. Pero la naturaleza del ser humano es de
tender a desobedecer a la autoridad, y más los hijos a los padres, y mucho menos honrarlos, no los honran. Y por consecuencia, pues, ¿qué sucede? No les va bien a los hijos, les va muy mal. Por otra parte, también los padres no deben hacer enojar a los hijos con la forma en que los tratan. Cuando un padre no tiene al Señor, los maltratan a los hijos, abusan de su autoridad. Y eso, les voy a decir algo, eso queda muy marcado en el corazón de los hijos. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tanto el padre, cuando no conoce al Señor, y el hijo menos, pues ¿qué sucede? ¿No? De pequeño es que eres un tonto, no sirves para nada, y va creciendo el niño, y el niño crece creyendo que es un tonto y que no sirve para qué. Y es una herida que se hace en su corazón, y cuando ya el niño ya es un adolescente, un adulto casi, un joven adulto, entonces llega un momento en que ya se pone al tú por tú con la autoridad. ¿Pero por qué? Porque Satanás ganó ventaja con heridas y rechazos. Y es ahí donde el enemigo está trabajando. El enemigo no duerme, ¿eh? La Biblia dice que el Señor siembra la buena semilla, y el enemigo siembra ¿qué? La cizaña, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que estar dándonos cuenta cuando el enemigo quiere sembrar cizaña en nosotros o en alguno de nuestros hijos o de los padres, para poder desechar todo eso. Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta que también los padres no deben de hacer enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, sino más bien deben de criarlos con la disciplina y la instrucción que proviene ¿de quién? Del Señor. Por lo tanto, ¿saben? Pablo ve la necesidad de instruir a la iglesia de Milpalta. Allá me vine hasta acá, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor, ¿no? Que nos está dando la instrucción. ¿Para qué la va a instruir? Para que tanto hijos como padres, fíjense bien, conozcan bien cada uno sus deberes o sus responsabilidades. Y entonces cuando cada uno conoce su deber y su responsabilidad, va a existir una relación sana en armonía. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Es como nosotros con el Padre. Si nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad delante del Padre y cumplimos con ella, nuestra relación siempre está en armonía con Dios, ¿sí o no? Tenemos una buena relación con Dios. Aún aunque llegáramos a cometer algún pecado, si aplicamos 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, se restaura nuestra comunión y armonía ¿con quién? Con Dios. Pero porque ya sabemos nuestra responsabilidad. Un cristiano que dice, no, es que pequé otra vez, pastor, y otra vez lo mismo, y ayer también, y antier, y no cambio, sigo igual, estaba mejor sin Cristo, ¿no? Entonces no está sabiendo cuál es su responsabilidad. Su responsabilidad es de ¿qué? De leer la palabra, creerla y obedecerla. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Eso pasa, a veces cuando no conocemos bien nuestra responsabilidad, no hay una buena relación con el Padre de armonía. Lo mismo es en lo natural. Cuando el hijo no conoce su responsabilidad y el padre menos, no se va a dar una buena relación de armonía. Y por lo tanto, pues no, la familia no está llena de amor, está llena de obras de la carne, de pleitos, de chismes, de murmuraciones, de calumnias, de contiendas, de envidias, ¿no? Y de muchas cosas de la carne. Pero cuando uno conoce, va aprendiendo, fíjense bien, porque nadie nace aprendiendo. Cuando uno va aprendiendo a conocer sus responsabilidades, ¿qué sucede? Se va formando una hermosa relación en la familia, les voy a decir, de armonía y de amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Sí, la realidad es eso. Porque fíjense, ¿cuándo se va a dar esto? Cuando nosotros consideramos que en el capítulo 5 de Efesios, ¿se acuerdan que Pablo habló de que los resultados de ser llenos del Espíritu Santo es someternos el uno al otro en el temor de quién? De Dios. Fíjense, o sea, el ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a someternos tanto el esposo como la esposa, ¿sí? Y vimos que la mujer llena del Espíritu Santo se va a someter a su marido. Y el marido lleno del Espíritu Santo va a amar a su esposa como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia. Entonces, ahora vamos a aprender que los hijos llenos del Espíritu Santo se van a someter ¿a quién? A los padres. Sí, porque van a reconocer la autoridad de Dios sobre los padres.
Cuando un hijo se llena del Espíritu Santo, está siendo entendido. No, pues voy a ayudar a mi papá, a mi mamá, tiene necesidad de esto. Y a veces no hay necesidad de que le preguntes, te ayudo. Ves la necesidad y apoyas. Sirves. Sirves en la casa, sirves en la escuela, sirves en el trabajo, sirves en la congregación. Ese es un hijo que está llenándose ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Pablo les habla ahí a los efesios y les da la instrucción en Efesios 6:1. Hijos, fíjense, se dirige primeramente a los hijos. Obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto ¿qué es? Es justo. Los hijos son aquellas personas engendradas por papá y por mamá, como dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque hoy está de moda que se casa hombre con hombre y adoptan a su hijo, ¿no? No, esperen, eso no es así. La Biblia no marca ese desorden. La Biblia nos marca que el orden es que los hijos son aquellas personas engendradas por papá y por mamá y que forman una relación de padres e hijos. Entonces, fíjense, Dios ha puesto a los padres como una autoridad sobre quién, hermanos? Sobre los hijos. ¿Para qué? Para que se les obedezca a los padres. Por lo tanto, Pablo les dice ahí, obedecer en el Señor a nuestros padres. Fíjense, Pablo utiliza un verbo muy importante que es obedecer. Y esto significa estar sujeto o adherirse a la autoridad de los padres. Eso significa obedecer, estar sujeto o adherirse a la autoridad de los padres. Pastor, entonces me está queriendo decir que el apóstol Pablo nos quiere decir que los hijos tienen la obligación de estar sujetos y adherirse a los padres. Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes? Siempre y cuando las instrucciones que los padres les den a los hijos concuerden con la palabra ¿de quién? De Dios. Y esto es una obligación para creyentes y para no creyentes, amados hermanos. Fíjense que yo recuerdo cuando mis padres nos daban la instrucción, ellos me decían, necesito que estés listo y atento. Así me decía mi padre. Aquí necesito que estés, pero abusado. Despierto, me decía, te quiero despierto. ¿Sí? Porque las cosas que vamos a hacer se necesita mucho cuidado. Y yo a veces me equivocaba y de repente me daba unas regañadas mi papá. Pero a la vuelta del paso del tiempo, ¿qué creen? Que como decimos nosotros los chavos, me puse las pilas, ¿no? Y aprendí a ¿qué? A obedecer. Me mandaban por el pan y me decían, no te tardes, y me tardaba como 2 horas porque me pasaba la salida de la secundaria. Entonces, ¿qué sucede? Pues una ocasión mi papá tuvo que ir a traerme de allá con todos los cuates y los amigos allá y pues me dio harta vergüenza y de ahí entendí que no era así, que tenía que aprender a obedecer a mi papá. Si me mandaba por el pan era porque ¿para cuándo? Para ese momento. Entonces, nosotros tenemos que considerar bien el consejo que nos da el apóstol, el rey Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 8, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice así: oye, hijo mío, la instrucción ¿de qué? De tu padre. Miren, este oír es un escuchar, pero con atención. Fíjense, yo recuerdo muy bien cuando mi papá me decía, pon atención a lo que te voy a decir. Y yo, sí. Y me decía las cosas, pero hagan de cuenta que me entraban por aquí. Y ya cuando decía, es que vas a ir a traerme esto y esto, y ya iba camino a traer las cosas y se me olvidaba. ¿Por mi falta de qué? De no poner atención a escuchar la instrucción que mi padre me estaba dando. Ahora, se los voy a poner bien fácil. Lo mismo nos pasa como creyentes cristianos. Cuando no ponemos atención a estar leyendo bien lo que dice la Escritura, al rato pasa el transcurso del día y se nos olvida lo que leímos al principio, en la mañana. ¿Y qué leíste? ¿Qué leíste? El versículo a memorizar. ¿De qué hablan? Ya ni me acuerdo. De verdad, nos pasa. Porque no estamos poniendo ¿qué?
No estamos oyendo, como dice aquí, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de ¿quién? De tu madre. ¿Saben cuál es el mandamiento aquí? Obedecer. Obedecer. ¿Sí? Estar sujeto y adherirse a ¿qué? A la instrucción del padre y la dirección de la madre. Pero dice Pablo, dice, obedecer en el Señor a nuestros padres. ¿Qué significa en el Señor a nuestros padres? Esto significa que los hijos deben obedecer, fíjense, entendiendo que su actitud debe de ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo? Él mismo lo enseñó terminando el Sermón del Monte, ¿sí o no? Más adelantito después del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 11, Él lo enseñó y Él lo dijo, ¿no? Aprender de mí que soy ¿qué? Y humilde de ¿qué? De corazón. Ahora, eso se aprende, amados hermanos, no es de la noche a la mañana. Cada día que yo me doy cuenta que me falta tener humildad y ser de un corazón manso, Señor, perdóname, necesito esforzarme y ser valiente en tener una actitud como la que tú me pides. Porque eso es obedecer a mis padres en el Señor. A eso se refiere. Yo quiero decirles a los hijos que si nuestra autoridad, fíjense, en el hogar, que son los padres, nos mandan a hacer algo que resultaría en la desobediencia a Dios, no estamos obligados a obedecer a esa autoridad. Por decir, si tu papá te manda a que compres las cervezas, ¿se las vas a ir a comprar? Ya los metí en jaque, ¿verdad? Y se quedan algunos así. Ya ve, pastor, ¿no? Bueno, tenemos que hacer lo que la Biblia dice, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, respetuosamente hablar con nuestra autoridad, que es nuestro padre. Papá, con todo respeto, no puedo apoyarte en eso, que no es correcto. Estoy yo participando de algo que te va a hacer mal. Yo te amo y te estimo, papá. Pero te estoy dando una orden. Sí, papá, pero no puedo, perdóname. Y entonces es ahí donde no estamos obligados a obedecerlos. Pero si nuestra autoridad nos prohíbe hacer algo que Dios nos ha mandado a hacer, debemos obedecer a Dios y no a esa autoridad. Por ejemplo, si tu papá o tu mamá te prohíben leer la Biblia, ¿qué vas a hacer? Pues si no obedecer, ¿verdad? Como decía Pedro, ¿no? Cuando lo agarraron, ¿no? Y les dijo que le prohibieron predicar en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. O sea, qué importante es obedecer a nuestra autoridad siempre y cuando esté conforme a la voluntad de quién. ¿Saben por qué? Porque eso es justo. Porque mientras los hijos viven bajo el techo de los padres, deben de obedecerlos a ellos. Cuando hayan salido de casa de sus padres y ya no dependan de ellos económicamente y han establecido su propio hogar, no tienen que obedecer en todo a los padres, sino más bien deben siempre mantener una actitud de humildad y de respeto hacia los padres, fíjense bien, tomando en cuenta su consejo. Siempre es importante tomar en cuenta el consejo de los padres. A mí me ha pasado, yo de casado ahorita, cuando llego a ir a ver a mi papá y platico con él algunas situaciones que a veces pasan o algo, personales, mías. De repente mi papá, yo veo cómo Dios lo usa para darme el consejo y él ni cuenta se da. ¿Pero por qué? Porque ha adquirido sabiduría a través del paso del tiempo, de sus errores. Y a veces no necesita citarme versículos bíblicos, no es cristiano. Pero lo que ha aprendido de sus errores al paso de los años, Él me los comparte. Y entonces es cuando yo digo, me está hablando el Señor. Y me está hablando a través de mi autoridad, que es mi Padre. Y tengo que hacer caso al consejo que me está dando. No tirarlo, no desecharlo. Y aplicarlo. Miren Proverbios 6:20. Dice Proverbios 6:20. Dice así Proverbios 6:20.
Guarda, hijo mío, el mandamiento de quién, y no dejes la enseñanza de quién. Guardar es atesorar. Como cuando las hermanitas tienen sus anillos de oro, sus aretes de oro, sus esclavas y sus joyas, ¿no? ¿Y cómo las tienen? En su casa. Ahí donde quiera, o las tienen bien guardadas. Así, hasta en una caja especial, ¿no? Se mandan a hacer su cajita ahí de especial para tener sus bien guardaditas. Hasta le echan su llavecita, aunque sea chiquita la llavecita, pero tiene ahí su candadito, su llave, ¿no es cierto? Tienen bien guardadas sus joyas, las atesoran. Bueno, así Dios quiere que nosotros aprendamos a atesorar, a guardar el mandamiento de quién, de nuestro Padre. Y fíjense, dice, y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Saben que el deber fundamental de todos los hijos es obedecer a sus padres en el Señor? ¿Por qué? Dice Pablo, porque esto es que justo. Es justo. Pablo dice que la obediencia es algo justo, y esa palabra justo significa algo adecuado, algo correcto, y además algo que agrada a quién, a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Pues obedezcan a papá y a mamá. Digo, los que todavía tenemos a nuestros padres, ¿verdad? Los que, bueno, ya no tienen a sus padres, pues ahora a lo mejor ya están en la posición de padres y ahora tienen que instruir a sus hijos. Colosenses 3:20, por favor. Dice así Pablo a la iglesia de Colosas: hijos, obedecer a vuestros padres ¿en qué? En todo, porque esto agrada a quién, en todo lo que esté de acuerdo conforme a su palabra. ¿Sí me explicó? Porque algunos dicen, ahí está, pastor, en todo dicen todo, ¿no? Sí, en todo lo que esté de acuerdo a la palabra de Dios o a la voluntad del Señor. Los hombres que son justos, quiero decirles que ellos aprenden a vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Se aprende, hermanos. Los niños o los jóvenes que quieren ser justos en su relación con Dios deben de aprender a obedecer ¿a quién? A sus padres. Por eso es que ahora Pablo les dice a los hijos, fíjense en el versículo, Efesios 6:2, regreso. Efesios 6:2 y 3, regresamos ahí. Fíjense que Pablo utiliza esta palabra: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sobre dónde? Sobre la tierra. Miren, esta palabra honrar significa respetar y habla de mostrar una estima o un honor hacia quién, hacia los padres, ¿verdad? Porque dice honra a tu padre y a quién, y a tu madre. Fíjense, es muy triste ver cómo los jóvenes hoy en día se ponen al tú por tú con los padres. ¿Qué me ves? Ya te dije. Y así se ponen, muy altaneros, ¿verdad? Con una actitud de soberbia, de altanería, de orgullo y de autosuficiencia que, híjole, está tremendo. Pero no se dan cuenta que lo único que están acarreando son consecuencias o se acorta su vida, al final de cuentas. Porque si le siguen así, se van a meter en muchos problemas donde sea. Y el día menos pensado, pues hasta van a tener un pleito por ahí, y sin deberla a veces ni temerla, les toca y hasta ahí se llamaban. Entonces, qué importante es nosotros respetar, ¿verdad? Honrar a tu padre y a tu madre. Es decir, que no solamente el hijo, fíjense, debe de obedecer a sus padres. Ya vimos al versículo pasado que debe de obedecer a sus padres, pero aquí nos dice que
tiene la obligación de respetar ¿a quién? A sus padres. Es una obligación. El enfoque de obedecer está, fíjense bien, en su comportamiento. Pero el enfoque de honrar está en la actitud que tiene el hijo hacia ¿con quién? Hacia los padres. Yo hoy lo puedo ver, ¿no? Porque gracias a Dios muchos de los que estamos aquí ya pasamos por esa etapa, ¿no? De jóvenes, cuando nos poníamos en rebeldía con los padres. Yo llegué a ese punto de rebelarme a mis padres, de no obedecerlos, de querer hacer lo que yo quería. Y al final de cuentas me vinieron mis consecuencias. Tarde o temprano me llegaron mis consecuencias. Y la actitud que yo tenía hacia ellos era una actitud irreverente. Les faltaba el respeto. Simplemente con no obedecerles y ponerme al tú por tú con ellos, ya les estaba faltando el respeto. Y todo eso me trajo consecuencias a mi vida. Yo le doy gracias a Dios que me alcanzó en su gracia y en su misericordia. Y hoy que tengo la oportunidad de ver a mis padres cuando los veo, procuro honrarlos, de respetarlos, de servirles, de ayudarles en lo que ellos estén haciendo ahí en su casa. Para mí es una bendición. Entonces, alguien puede obedecer a su padre o a su madre, pero a la vez odiarlo y despreciar esa autoridad. Se dan casos, les voy a comentar algo, se dan casos donde el papá o la mamá no supo cómo disciplinar de chico a su hijo. Y ya que está grande, ya se pone al tú por tú y le falta el respeto. Y como no supo cómo disciplinarlo, fíjense bien, ¿por qué? ¿Por qué ahora se pone así al tú por tú de joven con él? Porque cuando lo disciplinaba, no, después de disciplinarlo, no iba y le explicaba por qué lo hacía. Y cuando tenía un abuso de autoridad del padre o la madre, no iba ni le pedía ¿qué? Perdón al hijo. Eso es algo bien tremendo. Mire, a nosotros, a mi esposa y a mí nos pasó apenas hace poco. No tenemos hijos, ¿no? Pero tenemos un sobrino que va con nosotros a la casa y está ahí apoyándonos. Y él le tocó ver una discusión, estuvimos dialogando de una manera inadecuada mi esposa y yo delante de él. Entonces, cuando terminó el día, hablamos con él y le pedimos que perdón. Le pedimos perdón porque nuestra actitud no fue la correcta para él. O sea, él lo entendió, ¿no? Porque ya es un adolescente. Pero quiero decirles que aún a pesar de eso, nuestra responsabilidad era pedirle perdón. ¿Por qué? Porque no era correcto que estuviéramos nosotros haciendo eso delante de él. Entonces, ¿qué sucede? Los padres a veces abusan de la autoridad y ya no piden perdón y a veces no saben corregir. ¿Y qué sucede? Cuando crecen los hijos, ahí va. Satanás los hiere. Y si no pedimos perdón por el abuso de autoridad, el niño va creciendo con esa herida. Se resiente al momento, ¿sí o no? Es que tú no me quieres. Y están así hasta ¿no? El pequeño, ¿no? Y sus emociones, ¿no? Pues es entendido, porque es un niño. Pero conforme nosotros no vamos, no, hijo, yo sí te quiero, mira, nada más que te tengo que disciplinar por tu bien, hijo. Entiéndeme, ¿sí? Yo te amo y te estimo, pero es por tu bien, ¿no? Y siempre te voy a amar, ¿no? Y oras por él y lo bendices, ¿no? Ahora ya estando en Cristo, a eso me refiero. Pero si lo dejamos así, de repente va creciendo y bien, mami, ¿me perdonas? Papi, ¿me perdonas? Porque el niño es el que toma a veces la iniciativa de ir a pedirle perdón a los padres cuando se equivocan. Y pues en su sentimiento eso hace. Y si el papá o la mamá, ay, no me estés molestando, vete para allá, ya. Lo estamos rechazando. Heridas y rechazos. ¿Y qué creen? Vamos creciendo con eso. Y llega un momento, y como no conocemos al Señor, llega un momento en que cuando creces, llega un momento en que te pones al tú por tú. No, es que tú me hacías esto y ahora no me lo vas a hacer. A ver, pégame, pero pégame, te demando. Sí. Satanás ya trabajó, ya ese resentimiento se generó en un odio. Y además yo ya me largo de la casa, aquí nadie me quiere.
Yo puedo vivir solo. Aquí todos están mal. Y ya se amargó. Satanás ya trabajó acá, en su mente y en su corazón. ¿Cómo quieren los padres que los hijos los honren a ellos? Pues es algo bien tremendo. El diablo no está jugando. Y entonces, ¿qué sucede? Empiezan a odiar y a despreciar la autoridad. Mientras estés aquí en la casa vas a hacer lo que yo te... Pues sí lo voy a hacer, pero el día que crezca más me voy a largar y ya no te va a servir nada. Así se pone. Y es algo bien fuerte, porque ya entra uno en el gancho, cae uno en el gancho de la carne, el estira y el afloje. Y al rato también el papá, como no es maduro y no conoce el principio del Señor, ah, sí, pues órale, agarra tus cositas y órale, ¿cómo vas? Las puertas están abiertas. Así se pone también el papá. Es algo muy fuerte. ¿Por qué Dios nos está dando este consejo? Porque miren, tenemos que examinar un poco si en algún momento los padres han causado alguna herida o rechazo a los hijos, para cerrar las puertas, para ponernos a cuentas con Dios. Cuando el Señor a mí me trajo al Evangelio, yo me di cuenta que yo traía muchas cosas contra mi madre y mi padre, muchísimas. Pero bendito sea el Señor que con el poder de su palabra me sanó, me fue dando entendimiento que era mi responsabilidad como hijo ir a pedirle perdón ¿a quién? A mis padres. A pesar de que sus errores que hayan cometido son mis padres. Y ellos entregarán cuentas a Dios un día de su vida matrimonial, pero mi responsabilidad es honrarlos, es respetarlos y es amarlos a pesar de sus decisiones que se hayan tomado. Y mira, créanme hermanos que cuando yo fui y hice eso, me quité un peso de acá encima y de mi corazón también, porque no estaba tranquilo. Cuando de repente iba a verlos y de repente sentía tantito rechazo, respondía a mi carne: pues todavía que vengo a verte, ¿cómo me tratas? Así, de verdad. Pero no, hoy a la vuelta de los años, a pesar de que a veces como seres humanos fallamos, ¿no? Y a veces mi mamá o mi papá llega a fallar con una actitud inadecuada hacia mí, yo simplemente a veces pues me contengo nada más, ¿no? Sí, mamá, mira, papá, mira, sí, perdóname, discúlpame, ¿no? Si te hice algo que te sintiera mal, perdóname. Y procuro estar al pendiente, ¿no? Ya no me dejo herir, ya no. O sea, porque ya conozco el principio de que debo de obedecer a mi papá y debo de honrarlo, y a mi mamá también. Entonces, a veces eso pasa, o como hijos, los que todavía estamos aquí, tenemos a nuestros padres, en algún momento puede que también traigamos algo hacia con ellos. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Ir a ponernos a cuentas. Miren, es tan sencillo, a veces en la relación al día, de cuando se convive el papá con el hijo, todavía convive, ¿no? Y aún de adultos, se puede dar un malentendido y a veces termina el día y no nos pedimos perdón. Y ya no estamos honrando como hijos ¿a quién? A nuestros padres. ¿Sí o no se dan cuenta? Y tenemos que aplicar lo que dice la Biblia, ¿no? No se ponga el sol sobre nuestro ¿qué? Ni dé lugar al diablo. O sea, no, hermanos. Tenemos que aplicar lo que dijo el Señor al pueblo de Israel, Éxodo 20:12. Miren, el Señor como padre se lo dijo a su pueblo que era su hijo, a su pueblo Israel. Éxodo 20:12. Créanme, yo meditando un poquito la enseñanza de hoy, híjole, me venía mucho esta parte, ¿no? Que a veces descuidamos mucho y por eso Satanás nos gana ventaja. Acá nos anda llenando el cerebro de cosas que ni al caso. Qué tan sencillo es como ir y pedir perdón y aplicar esto como hijos. Dice Éxodo 20:12: honra a tu padre y ¿a quién? Y a tu madre. Ya dijimos que honrar es que respetar, ¿verdad? Honrar también es mostrar estima u honor a mi padre o a mi madre.
Hay hijos que tantito les hacen algo a su papá y su mamá y inmediatamente lo suben al Face o al WhatsApp con los amigos. Más que mi papá, no, que mi mamá, y pum, ahí están ya. Decimos nosotros los mexicanos, regando el tepache, ¿verdad? Y se da con los jóvenes, más cuando los jóvenes no están fundamentados en los principios de la palabra de Dios. Suponen que nadie los quiere. Sí, ya ponen ahí, se empiezan, dicen otros, no, se empiezan a conmiserar, ¿no? Ay, nadie me quiere, todos me odian y me como un gusanito, ¿no? Sí, ahí está Satanás ganando ventaja. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ¿qué? Ahora, debemos de considerar algunas maneras de honrar a los padres. Fíjense, no contestarles groseramente y obedecer sin titubear. O sea, obedecer siempre y cuando lo que nos pidan que hagamos esté de acuerdo a la voluntad de quién. Y sin titubear, ¿sí? Si te mandan a barrer, ¿qué debes de hacer? Ay, ¿por qué no mandas a mi hermana? Siempre a mí. Todo yo. Así era yo, de verdad, gracias, antes de Cristo. Todo yo, le decía a mis papás, todo yo, las tortillas, pues todo yo, el pan, todo yo, la tienda, todo yo, ¿no? Eran puras quejabanzas. Y debemos de obedecer sin titubear. Es más, tomar la iniciativa de ayudarles. Otro punto que debemos de considerar es mantener el contacto regular con ellos por teléfono, avisándoles dónde estamos o a dónde vamos. Hay quienes les gusta apagar su celular o ponerlo en vibrador para que no se... pues se justifica, ¿no? Es que traía el celular apagado o lo traía en vibrador y sin ruido, ¿no? Se justifican los chavos, ¿no? Con tal de que sus papás no los anden localizando. Y es algo bien tremendo. Pero uno sabe lo que acá... Todos sabemos, ¿no? Que si le voy a poner el vibrador al celular o le voy a poner silencio, es porque a lo mejor voy a estar en un lugar, como ahorita aquí en la congregación, ¿no? Es válido. Y si tú ves, te suena tu celular y se empieza a vibrar y tú ves que es tu papá o tu mamá, dices, puede que sea una urgencia, ¿qué es lo sabio? Agarras, te sales tantito y respondes el celular, ¿sí o no? Pero hay quienes, no estoy. Ahorita que llegue a la casa, si me la hace de emoción, le digo que traía en silencio el celular, que no me di cuenta. Todavía hasta mienten. Es algo bien tremendo. Cuando lo correcto que es simple, papá, mira, mamá, voy a estar en tal lado, no te preocupes, me das permiso, voy a llegar a tal hora si tú me lo permites, si no, como tú me digas. Y los chavos, ya se enojó, pastor. Por ahí para los que nos están viendo y van a escuchar la enseñanza, ¿no? Porque así son los jóvenes ahorita. No les gusta que les digas nada. Ellos ya quieren tomar sus propias decisiones, quieren salir a la calle sin pedir permiso. Es más, ya ni piden permiso, nada más avisan. Y no debe de ser así. Ahora, fíjense, eso habla de que se está descuidando esa relación de padre como hijo. Eso es por descuido. Fíjense que yo hasta el día de hoy, cuando llego a salir fuera, le aviso a mi papá. Apenas tuve que ir a Morelos por una necesidad de la congregación y hablé con mi papá en la mañana. ¿Cómo estás, papá? Bien, gracias, hijo, acá estoy. Ah, qué bueno. Oye, mira, voy a salir a Morelos y por una necesidad de un material de la iglesia y regreso al ratito primero. Sí, hijo, acuérdate, abusado en la carretera, ¿sí? Ponte abusado en el volante, ¿y sí? O sea, no nos cuesta nada. Simplemente, ahorita vengo, voy a tal lado y no me tardo. Digo, nosotros como adultos, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes, ellos sí, primero tienen que aprender a pedir permiso. También se debe de pedir consejo. Los hijos deben de pedir consejo a los padres, comunicar la necesidad de que tienen una necesidad de un consejo para su vida. Más los que son solteros. Oye, papá, mamá, mira, quiero
formalizar, ya estoy en una edad en la que ya soy responsable con mi vida, con mi cuarto, con mi trabajo, con si estudio, con la escuela, ya soy responsable y gracias a Dios me está ayudando a mantener un equilibrio en mis áreas de mi vida, pero yo considero que pues ya veo la necesidad de empezar a ir viendo pues, una pareja, una esposa o un esposo, ¿qué debo de hacer, no? Y pues el papá le tiene que decir, mira hijo, una hebrea aunque sea fea, o hebreo aunque sea feo, pero nada de filisteos, solo hebreos, ¿sí? O sea, considerar el consejo, mira hijo, hija, no te unas a yugo que desigual. Y hay que empezar a orar para que Dios mande tu ayuda idónea, hijo, o hay que empezar a orar para que Dios mande al esposo que va a ser, que ame más a Dios que a ti. Porque si ama más a Dios que a ti, mira, siempre te va a respetar. Entonces, qué importante es para nosotros eso. Yo se los he dicho a los jóvenes aquí. Les he dicho, si la señorita o el varón con el que tú decides andar no te lleva a más de Dios, discúlpame, pero la verdad es que te anda engañando nada más porque nada más quiere sacar ventaja de esa relación. Porque el que te ama te va a llevar a anhelar más de la presencia de ¿quién? De Dios. Te va a ayudar a que te metas más con el Señor, a orar, a estudiar. Fue una relación de noviazgo que yo viví con mi esposa. Los dos siempre buscábamos predicar el evangelio juntos, estudiar juntos cuando nos veíamos, íbamos y evangelizábamos fuera juntos. Hacíamos las cosas juntos para el Señor. Teníamos un problema y los dos nos poníamos a orar y veíamos cómo Dios respondía a nuestra necesidad, conforme a su voluntad. Y el uno al otro siempre anhelábamos, y hasta el día de hoy anhelamos más del Señor, anhelamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ahora ya es más diferente porque ya estamos en matrimonio, pero de todos modos. Y yo le decía al Señor, no, si no es para mí, Señor, pues está bien, ¿no? Gracias, Señor, ¿no? O sea, quítala de mi vida, yo no quiero causarle daño a ella. Y bueno, gracias a Dios el Señor nos confirmó a través de nuestros padres que sí, que no había ningún problema, adelante. Y pues bendito Dios, ¿no? Pero sí, de alguna manera, pues vimos la necesidad siempre de pedir un consejo. Mi esposa dice que le pedía consejo a su mamá y a su hermano, le comentó que cómo me veían a mí, ¿no? No, pues yo creo que le dice, no, lo vemos bien destartalado, ¿no? Pero el Señor lo va a reparar. Pero es hebreo, aunque esté feo. Y pues así es en el Señor nos hermosea el rostro cuando trabaja en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, siempre debe de haber eso. También los hijos deben de expresar agradecimiento a todo en sus padres. Ir a visitarles o invitar a los padres a que los visiten. Orar por ellos diariamente. Debemos de orar por nuestros padres. Dios promete que habrá bendición si honras a tu padre. ¿Por qué? Porque la consecuencia natural de honrar a los padres es evitar muchos líos, hermanos. Nos evitamos muchos líos. ¿Cómo los honramos? Obedeciéndolos con una actitud mansa y humilde, de respeto. Así los honramos también. Y eso nos proporciona larga vida. Mira, Deuteronomio 5:16, por favor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Dice así: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Los hijos que no honran a sus padres y que son desobedientes muchas veces viven menos años. ¿Saben por qué? Por la necedad que hay en su corazón, que los lleva a meterse en muchos problemas, muchísimos. Y esos problemas muchas veces los llevan hasta la muerte. Ser desobediente a los padres y no tenerles respeto es un pecado muy grave a los ojos de Dios. Y esta es la generación que estamos viviendo en estos últimos tiempos, hermanos. Pablo se lo dijo a Timoteo sobre el carácter de los hombres de los últimos días. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5.
Fíjense, Pablo era como un padre espiritual para Timoteo. Y Pablo consideraba a Timoteo como su hijo espiritual. Por eso le aconsejaba y le decía, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que nada más, papá me das, mamá me das, papá me dejas ir aquí, mamá voy a tal lado. ¿Amadores de qué? De sí mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quién? A los padres, dice, hay ingratos, ni siquiera les dan las gracias a papá y a mamá. Mamá, muchas gracias porque la comida estuvo muy rica el día de hoy y yo sé que te esforzaste mucho. Que Dios te fortalezca y bendiga tus manos, mami. Y eso es lo que nos deja ver el tiempo de hoy. Impíos, dice, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de ¿quién? Que de Dios. Miren, cuando una persona, un joven, no tiene a Cristo, así somos. No, hombre, yo me acuerdo que eso de amadores de los deleites, uno de mis deleites era siempre viajar y salir a jugar básquetbol fuera y conocer mucha gente. Cada 8 días, cada fin de semana, ya sea de 3 veces o 2 o 3 veces al mes, salía yo fuera a jugar básquetbol. Cuando estaba en la universidad, era un ídolo que tenía. Gracias a Dios que ya me derribó eso. Pero me gustaba andar por allá, conociendo gente, en mi deleite, el básquetbol. Y pues allá bajita la mano me echaba mis cervezas, ¿no? Pero gracias a Dios que hoy el Señor me ha hecho libre de ese pecado. Pero siempre buscaba nada más mi deleite, el satisfacer mi necesidad, de estar bien yo. Entonces, dice ahí, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice Pablo? Le dice a Timoteo, evita. Bueno, ¿saben por qué le está diciendo esto Pablo a Timoteo? Porque aún dentro de la congregación se ve esto. Hijos que verdaderamente no honran a sus padres, que son vanagloriosos, son desobedientes, son ingratos, son amadores de sus deleites nada más. Y aparentan ser cristianos, pero no lo son. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? A estos, evítalos. Cuando el Señor me trajo al cristianismo, yo observé a algunos de mis contemporáneos, ¿no? Que me acuerdo de ellos. Había algunos que les gustaba que la congregación los viera allá enfrente tocando un instrumento y nada más les gustaba deleitarse, pero eso sí andaban tras de las que eran solteras, ¿no? Me daba cuenta. Y ya de repente, cuando ya de plano así como que buscaban alguna situación o algo, pues ya aparentaban apariencia de piedad. Y la verdad es que siempre como que quise entablar una relación con esas personas, pero nunca se dio una buena relación, una conexión en el Señor. No se dio. ¿Por qué? Porque no éramos del mismo sentir y del mismo pensar. Y se congregaba y tocaba algún instrumento ahí en la congregación, pero la realidad es que, como dice Pablo a Timoteo, quiero decirles que el hombre es la cabeza del hogar y es la responsabilidad de él disciplinar a los hijos. Sobre el varón recae la responsabilidad de disciplinar a los hijos. La esposa le ayuda y le apoya con esta responsabilidad, pero la responsabilidad final, ¿sobre de quién recae? Sobre del padre. Por eso Pablo, al dar esta instrucción, también dice a los padres en Efesios 6:4, con esto vamos terminando. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Provocar quiere decir irritar, molestar hasta el punto insoportable. Hay padres que, órale, esto, el otro, aquí, allá, los irritan, los molestan. Y se vuelve insoportable la autoridad. Y a veces ya nada más aprovechan más las jovencitas. No, ya,
Pues con que me llegue el primero, aunque sea fariseo o filisteo, y aunque esté feo, pero me voy con él, ya no quiero estar en la casa. ¿Sí? La manera de que muchos padres disciplinan a sus hijos es irritándolos hasta el punto de ser insoportables con ellos. Por eso es que si quieres criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, fíjense, debemos de considerar el ejemplo de cómo Dios ha actuado como padre en su trato con el pueblo de Israel como hijo. Consideremos estos ejemplos, miren. Primeramente, explicarles claramente lo que tú esperas de ellos. Explícaselo. ¿Qué esperas tú como padre de ellos? Vayamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Miren lo que Dios esperaba de su pueblo Israel, considerándolo como sus hijos. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Fíjense, dice así: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, ¿qué les dijo? Oye, le está explicando claramente lo que Dios espera del pueblo de Israel. Oye, escucha con atención, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos. Y miren lo que espera de ellos: apréndelos y guárdalos. ¿Para qué? ¿Para cada cuándo lo tenía que hacer el pueblo de Israel? Siempre. ¿Cada cuándo lo tenemos que hacer nosotros los creyentes? Tú como padre, ¿ya viste lo que le tienes que explicar a tu hijo? Explicarle claramente lo que tú esperas de él. Por favor, hijo, ponme atención. Empieza a trabajarlo desde pequeño, para que ya de grande no se te ponga el tú por tú. No, ahora tú me vas a oír, mamá, tú me vas a oír, papá. De chiquito porque no me podía defender, pero ahora sí me puedo defender. Y se ponen así. Y no, la Biblia nos marca que debe de ser. El orden es que explicarles claramente lo que tú esperas de ellos. Otro punto importante: explícales el beneficio de obedecer y anímales cuando han obedecido. A mí me pasó algo bien hermoso hace rato con esto. Lo voy a ilustrar de esta manera, pero primero vamos a leer el versículo. Deuteronomio 28:1 al 10. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 10. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de ¿qué? Y dice el 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te ¿qué? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, si aprendes a escuchar con atención diario. ¿Qué estás haciendo? Le vas a explicar el beneficio de obedecer. Mira, hijo, mira, hija, si tú aprendes a obedecer, Dios te va a bendecir. Vas a madurar, vas a ser más inteligente, vas a ser una persona que va a saber discernir o diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y ánimo, cuando ya te das cuenta que tu hijo lo mandas a las tortillas y se va a las tortillas y no se va a jugar canicas y va rápido, y yo, muy bien, hijo, te felicito, sigue practicando tu obediencia. ¿Cómo creen que se va a sentir el hijo? Bien, agradable, ¿sí o no? ¿Cómo se sienten ustedes cuando a lo mejor en el ámbito espiritual ustedes reciben una felicitación de parte de su autoridad espiritual? ¿Saben? A mí yo sé que las personas que ahorita hace 8 días se presentaron aquí, que vinieron a tomar el curso y que gracias a Dios concluyeron su curso de primeros auxilios, ¿cómo creen que se sintieron cuando Dios nos permitió orar por ellos? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se sienten cuando ustedes vienen, se congregan, hacen un esfuerzo, entregan su amor al Señor, buscan obedecerle? Cuando se equivocan, pues, Señor, perdónanos, pero vuelven a intentarlo y siguen hacia adelante. ¿Cómo se sienten? Y de repente llega el pastor que dice: ánimo, échale ganas, vas bien, esfuérzate, sé valiente.
¿Cómo se siente uno? A mí me pasa con mis pastores. Hace ratito me felicitó mi pastor. Pues Señor, gracias. Aquí está. Y yo hasta le platiqué a mi esposa. Me felicitó el pastor. No le dije que me felicitó, ¿no? Pero digo, ¿qué crees? Me llegó la prueba. El pastor me mandó más tarea, más trabajo, ¿no? En el ministerio. Pero ya después se me pasó a comentarle que, aparte el pastor, dice, bien hecho tu trabajo. Ese Raulito, de cariño, ¿no? Hasta fíjense, a veces hasta ese afecto, ¿no? De cariño. Raulito, bien hecho. Señor, gracias. Yo sé que es la gracia de Dios sobre mi vida. No es en mis fuerzas, pero vale la pena el esfuerzo de aprender a escuchar con atención y que te van a venir las bendiciones. Mira, te van a alcanzar, te van a alcanzar. Si oyes la voz de Jehová tu Dios y guardas y pones por obra sus, te van a alcanzar. Mira, yo te lo testifico, te van a alcanzar. A mí me están alcanzando. Yo lo veo en mi vida, cómo me están alcanzando las bendiciones del Señor. Gracias a Dios. Pero también me viene la disciplina cuando ando no al pendiente de lo que el Señor me pide. ¿Sí me explico? ¿Y por qué lo hace Dios? Porque me ama. Otro ejemplo, miren, explícales claramente la consecuencia de no obedecer y que Dios la considera muy grave. Explícales claramente la consecuencia de no obedecer y que Dios la considera ¿qué? Muy grave. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ya después ahí describe todas, ¿no? Son muy fuertes. Ahora, cuando desobedecen, también les quiero dar este consejo. Cuando sus hijos desobedecen, aplíquenles la consecuencia que habían determinado aplicar. No titubeen, no. Si ya determinen aplicar la disciplina. ¿Sí me explico? Cuando ellos, ¿qué hacen? Desobedecen. Ya le hablaste una, ya le hablaste dos, ya viene la tercera, ¡pum! A veces ahí entra, cuando son pequeños, la vara de la corrección. ¿Sí me explicó? Cuando ya son adolescentes, ya no se les pega. Se habla con ellos y se les explica que lo que están haciendo no es correcto. ¿Y qué disciplina aplica ahí con ellos? Es la disciplina de quitarles lo que más les gusta, el celular. No, hombre, quítales el celular y vas a ver cómo se ponen bien tremendos. Así como el gato cuando se pone frente al perro, se esponjan bien gacho. Algunos chavos, otros lo entienden y dicen, bueno, está bien, se rinden, ¿no? Pero hay otros que no. Y hasta hacen su berrinche, ya de jóvenes o adolescentes, hacen su berrinche. Pues no pasa nada. Pues, un día sin celular, pues qué mejor. Es algo bien tremendo. Entonces, ¿cuál es el principio? Aplicarlo, no titubees, aplica la disciplina. Si los hijos aprenden a obedecer a sus padres, esto les ayudará a obedecer a Dios. ¿Sí? Proverbios 22:6, ¿qué dice? Dice así, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de qué. De ella. El padre que se enoja y grita no está haciendo ningún bien a su hijo, ¿no? Acuérdense lo que Santiago les dijo, ¿no? Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia ¿de quién? De Dios. Es válido enojarse, sí, pero ya airarse ya no. ¿Cuándo me airo? Cuando ya mi enojo me lleva a menospreciar o a insultar a los demás. Ahí ya es ira. Y por lo tanto no se debe de disciplinar cuando se está airado o enojado. Debe uno de esperar a que se calme tantito la situación y después pensar en cómo aplicar la disciplina.
Y la disciplina se aplica con justicia, no con injusticia. Porque si se aplica con injusticia, ¿qué va a pasar? Va a haber resentimiento, odio y amargura. El enemigo gana ventaja en el corazón de los hijos. Lo más importante, fíjense, que es el ejemplo. Acuérdense, el ejemplo que hace, arrastra. Nuestro ejemplo de cómo vivimos en el matrimonio también va a arrastrar a nuestros hijos. Entonces, si en el matrimonio ponemos nosotros nuestros propios candados o restricciones, los hijos se dan cuenta. Nosotros mismos, fíjense, nos tenemos que disciplinar, ¿sí o no? Pero si los hijos ven que nosotros no nos disciplinamos, ¿cómo creen que van a hacer ellos? No, pues peor que nosotros. Porque si nosotros no nos disciplinamos y nosotros no disciplinamos a los hijos, ¿quién crees que te los anda mal disciplinando? El mundial. Eso sí, pero así, en cuestiones de un día, de volada. Entonces, qué importante es para nosotros considerar este consejo. ¿Sí? Hijos, obedecer a nuestros padres y honrarlos. Y padres, no irritar a quién, a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a orar. Pongámonos de pie y que el Señor nos esté ayudando a aplicarlo. Y algo muy importante que debemos de considerar: si ha habido alguna herida que no ha sido sanada por faltas de perdón, arréglenla. Tanto padres con hijos e hijos, ciérrenle, no le den lugar al diablo. Y si se vuelve a presentar más adelante una situación de padres con hijos o hijos con padres, ok, a lo mejor al momento no se tiene la capacidad o el dominio para arreglarlo. Ahora sí, como por ahí dicen, dense tantito un tiempo fuera, después de 10 minutos vuelvan a acercarse con humildad y decir: Señor, ayúdame a pedir perdón, porque yo también tuve una mala actitud. Y ahí le cierran al enemigo cualquier oportunidad de que empiece a trabajar actualmente, ya sea de los padres o de los hijos. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos agradecerle el gran amor de Padre que tiene usted para con nosotros, sus hijos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy nos ha usted hablado firmemente de que como hijos de Dios tenemos que aprender a obedecerlo a usted, Padre, porque esto es justo. Y tenemos que aprender a honrarlo, a respetarlo, Señor, donde quiera que estemos, en el trabajo, en la calle, con la familia, amándolo a usted y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para que nos vaya bien, Señor, y seamos de larga vida sobre la tierra. Perdónanos, Señor, perdónanos porque hemos en algunas ocasiones desobedecido tus mandamientos. Hoy te pedimos que nos perdones. El desobedecer tus mandatos nos lleva a deshonrarte también a ti, Padre. Perdona nuestro pecado, Señor, porque también no hemos sido ejemplo para nuestros hijos. Y por eso es que a veces los hijos también no nos obedecen, porque nosotros no te obedecemos, Padre. Por eso es que los hijos no nos honran, porque no te honramos, Señor. Ayúdanos. Y a veces irritamos a nuestros hijos, Señor. No los criamos en la disciplina y amonestación tuya, sino que a veces utilizamos la actitud de la carne para corregirlos o criarlos, Señor, de una manera incorrecta. Perdónanos. Ayúdanos, Señor. Hoy alzamos nuestras manos y te pedimos que nos limpies, que limpies nuestro corazón, nuestras manos, Señor. Si en algún momento hemos abusado de la autoridad que nos has dado como padres sobre nuestros hijos y los hemos rechazado y los hemos herido, perdónanos. Danos la gracia, Señor, y el favor tuyo
para ponernos a cuentas con ellos y pedirles perdón y orar por ellos y bendecirlos, Señor, y no darle lugar al diablo, Padre. Y también si nuestros hijos nos han ofendido, Señor, que tengamos la humildad, Señor, para ir y platicar con ellos y indagar, Señor, qué es lo que hay en sus corazones de ellos hacia con nosotros. Y si hubiera resentimiento u odio, Padre, ayúdanos. Sana el corazón de nuestros hijos, Señor. Los ponemos en oración delante de ti y te pedimos, Señor, tu misericordia en esta noche. Ora por tus hijos, pídele al Señor por tus hijos. Los que son padres, dile: Señor, pongo en tus manos la vida de mis hijos. Si alguno de ellos no ha nacido de nuevo, pide al Señor por la salvación de su alma. Dile: Señor, sálvalo. Sálvalo, Señor. Envía tu luz y tu salvación a la vida de mi hijo, de mi hija, Señor. Y que en el tiempo de tu buena voluntad ellos nazcan de nuevo, Padre. Que te conozcan a ti como Padre eterno y celestial. Y ellos sean tus hijos, Señor. Te los entrego, los pongo en tus manos, Señor, y haz tu voluntad en ellos. Y si los que estamos aquí somos hijos, oremos por nuestros padres también. Y pidamos al Señor por ellos. Señor, pedimos por nuestros padres. Si alguno de mis padres, Señor, no te conoce, ten misericordia de él, de ella, Señor. Y apiádate, Señor, por tu misericordia de su alma. Que ellos, Señor, vengan a la salvación, Señor, en el tiempo de tu buena voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando conforme a tu voluntad y a esta palabra que has enviado a mis hermanos, a la iglesia aquí en Milpalta y a los que están viendo esta enseñanza también, Señor. Llévalos a que se pongan a cuentas con sus hijos y los hijos con los padres. Que sean sensibles a la guía de tu Espíritu Santo en esta noche. Y que allá en sus casas terminen, Señor, terminen de ponerse a cuentas contigo como familia y que juntos te pidamos perdón, Señor, como familia. Perdona nuestros pecados como padres, como hijos. Perdona nuestros pecados, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, de todo pecado como familia. Y, Señor, reconocemos que solo tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y el derramamiento de tu sangre bendita y preciosa nos limpia esta noche de todo pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Tomen un momento su lugar, de casi terminar.